Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sé que todo el mundo lo único que le está pidiendo a Papá Noel por estas navidades es que el mercado cripto siga subiendo de la manera que lo está haciendo. Os comentaba en vídeos anteriores que existía un FOMO tremendo en el mercado y que tuvierais cuidado porque a pesar de posiblemente estar en mercado alcista, siempre vamos a tener correcciones y esas correcciones suelen ser bastante importantes en el mundo de las criptomonedas. De hecho, todos aquellos que ya hayáis vivido los anteriores bull runs lo sabéis, porque a pesar de que todo subía, siempre había alguna semana donde corregíamos un 10, un 20, incluso un 30%. Y claro, en ese momento nosotros debemos estar preparados. Aún así, lo más importante es siempre tener un buen balance de nuestro portafolio, una buena gestión de riesgo, pero siempre tener una parte de nuestro capital invertido para ir aprovechando esas subidas e ir recogiendo beneficios. Por eso, en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué me parece que podrían ser una de las mejores opciones de cara a este nuevo comienzo de año 2024, pase lo que pase. Es decir, que si todo sigue subiendo, pues perfecto, pero incluso aunque el mercado corrija, también se espera que sigan creciendo durante el próximo año. ¿Y por qué? Efectivamente, como siempre os digo, porque tienen unas ventajas competitivas que las hacen indispensables para el futuro. Y bien, para ello voy a enseñaros también una herramienta bastante potente, muy desconocida y que vosotros también podéis utilizar para hacer vuestros propios análisis. Estoy directamente en MarketCap, página que todos conocemos, y simplemente en la parte de criptomonedas nos pone aquí Historical Snapshots, es decir, capturas de pantalla históricas de cómo estaban los precios en determinadas fechas. Como veis, incluso tenemos capturas del año 2023. Básicamente es una recopilación semanal, ¿no? Hay una captura por semana, 4 capturas al mes, y sobre todo debemos fijarnos en aquellos momentos o ciclos de mercado que nos puedan interesar para compararlos con el momento en el que estamos ahora. Yo el primero en el que me voy a fijar es esa captura de cómo estaba el mercado el 10 de enero del año 2021. ¿Por qué justo esta fecha? Muy simple. A día de hoy estamos a 20 de diciembre, parece que el mercado se ha animado, ya hemos tenido unas cuantas subidas, que era justo lo que pasó en el año 2020 por estas mismas fechas. Cojo primero esta captura del 10 de enero para estudiar si encontramos algunos patrones en concreto que puedan ayudarnos a saber qué podría pasar en la misma situación, pero en este nuevo año 2024. Pues bien, si nos vamos fijando, lo primero que vemos es que en los últimos 7 días, es decir, en aquella semana del 10 de enero del año 2021, lo que ocurrió es que la mayoría de monedas del top 10, top 15, esas blue chip, pero las originales, ¿no? Las monedas más potentes, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Cardano, que tenemos más por aquí, XLM, Bitcoin SV, incluso tenemos a Monero, Tezos, Neo, la moneda de Crypto.com, Maker, Synthetix, Aave, IOTA, Zcash, Ethereum Classic, Year Finance, Solana, incluso tenemos aquí el token de FTX, ¿no? De aquellas, Compound, es decir, todas aquellas grandes monedas, es decir, todos aquellos grandes proyectos de la época, que claro, había muchos que conocemos hoy como grandes que de aquellas aún no habían salido, aún no habían explotado, como por ejemplo puede ser Arbitrum, que a día de hoy pues ya se la puede considerar también blue chip, está en ese grupito. Incluso vemos también aquí a Avalanche con un 90% de subida. Entonces, claro, tenemos ya ese dato de que este tipo de criptomonedas, este nicho en concreto, estaba subiendo en aquellas fechas. Y bien, ahora me cambio de pestaña y voy a la captura del mercado del 21 de marzo del año 2021. Ya tenemos el dato de que en enero, cuando todo empezaba a explotar, las que más subían eran, aparte de Bitcoin, las más grandes, los proyectos más importantes. Pero 3 meses después, en marzo, ¿qué estaba pasando?
Vemos que Bitcoin, Ethereum corregían un poquito, se mantenían, luego los proyectos que habían subido ya en diciembre y en enero, esas blue chip como Cardano, Polkadot, etcétera, etcétera, seguían subiendo, sí, pero no de la forma que lo habían hecho en enero. Porque recordad que hace unos vídeos explicaba que todo esto va por ciclos, que cuando suben un nicho de criptos, suben todas a la vez y después, a medida que ese nicho se va suavizando, vuelve a explotar otro nicho diferente por otro lado y todos esos proyectos vuelven a subir también todos juntos y así sucesivamente. Por eso la clave siempre es encontrar esas señales que nos dicen que probablemente este nicho de aquí sea el que vaya a empezar a subir, o este de aquí, o este otro, ¿vale? Porque entonces invertiremos en 5, 6, 10 criptomonedas de ese nicho en concreto, la mayoría de ellas van a subir en conjunto, tomaremos beneficios y después con esos beneficios iremos a otro nicho diferente y haremos exactamente lo mismo. Así es realmente como se gana dinero en criptomonedas, pero no solamente en criptomonedas, sino en el mundo financiero, en el mundo de la inversión en general, por ciclos y atacando a nichos en concreto. De este tema podríamos estar hablando, yo que sé, durante una semana entera sin parar, porque es una parte muy extensa de cómo funciona la macroeconomía en sí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy, entonces, ¿qué era lo que estaba subiendo exactamente en marzo del año 2021? Pues el nicho de las monedas, que también eran grandes, pero que tenían una utilidad extra en el mercado. Podíamos ver a Z, ¿no? Que estaba subiendo un 30%, proyecto muy grande relacionado con el gaming y todo esto, infraestructura, o sea, tenía muchísimas utilidades. Luego en ese momento teníamos a Terra Luna, que era la que se estaba posicionando más en esa utilidad de cara a las finanzas, a la economía, aunque después pues saliera mal, ¿no? Por otro lado teníamos a la red de BitChain, a BET con 40%, teníamos también a Philcoin, que es un proyecto que yo siempre os digo que va a tener utilidad en el futuro y no podría desaparecer el mercado. Toda la parte de data, almacenamiento y todo esto. Por otro lado teníamos a Tron también explotando con la narrativa de los pagos y transacciones rápidas. Y si seguimos bajando exactamente lo mismo. BitTorrent un 112%, también por la utilidad que tenía. Basic Attention Token, BAT, exactamente lo mismo. La red de Harmony, la red de One, aquí tenemos un 115%. Todos proyectos que explotaban por tener utilidades que eran necesarias en aquel momento para el mercado, que hacían eso que hacían mejor. Entonces, claro, todo el ecosistema de las criptomonedas necesitaba esos proyectos. Otro gran ejemplo es cuando saliera el EPT, Livepeer, que tampoco había nada similar, ¿no? El tema de los directos, de los streaming, toda esa parte de audiovisuales y bueno, muchos más, ¿no? Pero ya entendéis por dónde voy. Si sabemos enlazar estos ciclos y estudiamos cada semana lo que está pasando en el mercado, incluso viéndola de esta forma más genérica, sabremos a qué nichos debemos atacar. Y claro, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos muy claro cuál es una de esas narrativas que va a tener utilidad en el futuro, que es de las que más está creciendo en los últimos meses. De hecho, yo creo que es la top 1 de este año 2023. Y sí, obviamente estoy hablando de la narrativa de la utilidad de la inteligencia artificial, Big Data y todo lo relacionado con la computación del futuro. Y aquí ya vemos proyectos como ICP, Injective, The Graph, incluso Z, que también ha tirado un poquito por esa parte, FetchEye, SingularityNet, que son proyectos que ya han explotado a principios de este año, u otros que siguen haciéndolo de forma masiva como Injective y ICP, que ya tienen un market cap muy alto como para decir que pueden hacer, yo que sé, un por 50 desde el punto que estamos ahora. Pero claro, recordad lo que os comenté al inicio de este vídeo, que os iba a decir 5 monedas que, si el mercado seguía subiendo, perfecto, pero que en el caso de caer no pasaba nada porque también crecerían de forma masiva en los próximos meses o años.
Y es ahí donde debemos hablar de otras en concreto. La primera de ellas es Akash Network. Otro punto clave de este nicho es que muchos de estos proyectos están construidos en la red de Cosmos, que cada vez está creciendo más, que cada vez también le da más facilidad a los usuarios, a los desarrolladores. Y claro, aún así hay proyectos que ya son grandes, como por ejemplo AKT, que tiene casi 500 millones de capitalización, pero no es un proyecto tan conocido como otros, porque tampoco está listado aún en todos los exchanges más importantes. Y claro, os preguntaréis, pero entonces, ¿por qué tiene esos 500 millones de market cap, que es muchísimo? Es un proyecto que actualmente está en el top 106, ahí para entrar justo al top 100 de criptos, y sé que muchos de vosotros no habéis oído hablar de él, porque simplemente está en la red de Cosmos, no se le da tanto bombo, está más orientado al desarrollo, a seguir construyendo su utilidad poco a poco, y como os decía, aún no se ha listado en los exchanges más importantes. Pero vamos a fijarnos en su gráfico, porque de nuevo vemos una estructura que a mí me gusta mucho, que también os llevo comentado desde hace mucho tiempo, que es otra de las cosas que busco a la hora de estudiar proyectos a los que entrar a medio o a largo plazo, y es que, como veis, ha formado un suelo mucho antes de que explotaran el resto de criptomonedas desde hace 2 meses, es decir, marcó un suelo más o menos por aquí el año pasado, en diciembre, noviembre. Aquí volvió a esos precios en marzo, abril, mayo, pero ya más o menos al inicio de junio, julio, tuvimos este segundo suelo, por llamarlo de alguna manera, más alto que el primero, y mantuvo esos precios hasta la posterior subida masiva a partir de septiembre, octubre. Incluso llegó a subir aquí de golpe en agosto, pero mantuvo esos precios. Estas estructuras también las tenemos visto en monedas como Rune, que siempre la pongo de ejemplo, donde llegó a tocar $1, pero muchos meses antes de que empezara esta explosión de todo el resto del mercado, doblara su precio, hiciera un 100% y se quedara en los $2 hasta que siguió explotando, ya sí, en septiembre-octubre, hasta los $7. Pues esa es una de las estructuras más importantes que suelo buscar para encontrar proyectos que ya le hayan metido financiación antes, o empresas o los propios desarrolladores, y es una marca muy concreta de que el proyecto tiene mucho futuro, al menos para los próximos meses o para el próximo bull run. Otra de las cosas que hago, ya lo sabéis, es venirnos aquí a la parte de tags, darle a show all y leer un poco la parte sobre todo de industria, AI y Big Data, Distributed Computing, todo el nicho de la computación, y bueno, luego Web3, ¿no? Que es un poco más genérico, pero ya parece que tiene esas ventajas competitivas con respecto a otros nichos. Lo mismo ocurre con Ocean Protocol, otro de mis proyectos favoritos de toda la vida. Entré más o menos en 2020 por aquí, me dio muchas ganancias, obviamente no pillé el pico máximo, pero sí que es un proyecto que le tengo muy buen recuerdo personal. A su vez, vemos una estructura similar, donde marcó el suelo mínimo de estos últimos 2 años, allá por octubre, noviembre, diciembre del año 2022, y otra vez tenemos esa estructura donde volvió a mantener otro suelo más alto que el anterior, justo antes de volver a explotar en ese mes de octubre más o menos. A su vez, es un proyecto que de nuevo en la parte de tags nos muestra los nichos de la inteligencia artificial, Big Data, la parte de computación, file sharing, que es también muy importante para el futuro. Y si echamos un ojo a su página web, que como siempre esto es un resumen, ¿no?, de todo lo que podemos estudiar de cada proyecto, siempre os invito a que vosotros mismos hagáis vuestros propios estudios, vuestra propia research, ¿no? Y sobre todo aprender un poquito de cada proyecto, de cada nicho, de esa utilidad de cara al futuro, por qué va a ser necesario. Pero claro, es que entráis en la página web y ya nos dice, conoce Ocean, inteligencia artificial tokenizado, de tokenización y data, ¿no? O sea, es que ya tenemos la utilidad, ya tenemos ese nicho en concreto. Y por eso le añado también en este top 5 de criptomonedas que, a pesar de que el mercado corrija, estoy prácticamente seguro de que
van a tener un buen recorrido a medio y largo plazo. Este top 5 es básicamente aquellos proyectos que yo estoy recomprando, es decir, que si el precio corrige, yo voy a seguir comprando en cada una de esas correcciones, porque no todos los proyectos ni todos los nichos valen para eso. Vemos, por ejemplo, el nicho del gaming, que los que ya lo hemos vivido en el 2020, 2021, 2022, sabemos que hay que tener mucho cuidado, que hay algunas cosas que no vuelven a subir, sino que se lo digan a Alex Becker, por ejemplo. Otro de los tags que siempre buscábamos aquí abajo era la de Enterprise Solutions, soluciones empresariales, y además también con inteligencia artificial y Big Data. Parece que este proyecto lo tiene todo. Y es que sí, literalmente CQT, Covalent, siempre ha sido uno de esos proyectos que estaban a punto de explotar, pero no, que siempre tenía una tecnología muy buena, una utilidad, una usabilidad, ¿no?, de cara al futuro, que no puede ser que no suba. Y aquí, claro, tenemos el otro punto de que hay muchos proyectos que su utilidad no depende de que su token suba, ¿vale? Esto es otra cosa que también tenemos que tener muy clara. Pero en cuanto a tecnología, Covalent con su Blockchain Data for the New Economy, es decir, volvemos a meter, aparte de las soluciones empresariales, la parte de la nueva economía, las nuevas finanzas escalables, más rápidas, gracias a la blockchain. Bueno, todo esto que ya sabéis que es el futuro. Y además, si nos fijamos en su precio, vemos que en este caso aún estamos en ese gran rango de posible acumulación, que tampoco hemos subido mucho aún desde sus mínimos, ha hecho un por 3 más o menos. Y que la primera zona donde tendremos resistencia es esta de aquí, 0,34 más o menos, tendría que subir otro 50%, yo creo que es un 50% prácticamente gratuito, y solamente para llegar a un rango en el que podría mantenerse en el caso de que, repito, explotara ya esta nueva narrativa dentro de unos meses, cuando le tocara subir a este nicho tal cual os expliqué al principio. Que obviamente puedo equivocarme, a lo mejor aún no le toca a este nicho en concreto, pero sí que yo creo que cuando todos pensamos cuál es el futuro, cuáles van a ser esas utilidades que más explotarán la narrativa y todo esto, pensamos en inteligencia artificial. La cuarta de ellas, no podría faltar el proyecto de Render Network. De esta no voy a hablar mucho ya, porque yo creo que todos la conocemos, es que ya hemos hablado muchísimo en vídeos anteriores. Es un proyecto tecnológicamente espectacular, los tags de nuevo, Distributed Computing, hay Big Data, incluso Gaming Video, o sea, es un proyecto que va a poder tocar muchos nichos virales en los próximos años. Podemos pensar que no está a un precio competitivo comparado con otros proyectos que aún no se han multiplicado tanto en el último año, que ya tiene 1.500 millones de market cap, es un proyecto grande y que podríamos esperar a que corrigiera para comprar. Yo sinceramente, Render es un proyecto que ni siquiera voy a mirar cómo va, es decir, yo he ido comprando tanto en esta parte, incluso he recomprado por aquí sobre los $3, y es que me da absolutamente igual lo que pase. En este caso en concreto lo voy a dejar a largo plazo como si fuera, no sé, la acción de una empresa en la que confío de aquí a muchos años, y ya veremos qué pasa. De nuevo volvemos a tener el mismo suelo a finales del año 2022, el segundo suelo mucho más alto en los meses anteriores a que explotara todo el mercado, y ya por fin septiembre, octubre ya pegó ese zarpazo hasta los $4. Pero de nuevo la misma estructura que comentábamos en los otros proyectos. Y por último, uno de mis proyectos favoritos, también bastante desconocido, 204 millones de market cap. En la parte de tags volvemos a ver las claves de este nicho, hay Big Data, Enterprise Solutions, y aquí añadimos la parte de logística. Y claro, si nos ponemos a leer un poco de qué va este proyecto, nos dice que están creando una web verificable con inteligencia artificial descentralizada para empoderar marcas y constructores de clase mundial. Esto es un texto traducido, pero para que lo entendáis bien, quieren tokenizar los assets de la vida real y además añadir inteligencia artificial a la tecnología que va a permitir verificar todos esos productos de empresas. Os pongo un ejemplo muy rápido. Que si compráis, yo que sé,
una camiseta, podáis saber realmente si es oficial de la marca que estáis comprando, que a lo mejor la estáis pagando como si fuera auténtica, pero realmente no lo es. Pero esta misma tecnología también orientada a cosas más grandes, casas, empresas, patentes. Incluso nos pone aquí también la parte de ciencias de la vida, tema de salud, construcción, científico, gaming y metaversos, o sea, absolutamente todo. De nuevo, que vemos que aún no está listada en los mayores exchanges del mundo y aún así posee 200 millones de market cap, tuvo unos máximos donde llegó a valer más de 1.000 millones, dándole solo un poquito de marketing porque yo viví esta parte. De hecho, os puedo contar la anécdota de que Track fue un proyecto que yo debí comprar, es que 2020 al principio, y digo debí comprar porque literalmente lo tenía en una wallet que me olvidé de ella y después volví a escuchar su nombre por casualidad cuando estaba más o menos por aquí, por $1 o incluso menos, y se me acordó, me sonaba ese nombre y me puse a buscar si tenía alguna wallet por ahí perdida o directamente si el nombre del token había desaparecido de mis wallets habituales. Lo típico que tienes que entrar en el scan, ¿no? En el escáner para ver si tienes algún token por ahí perdido. Y efectivamente la añadí el nombre y salía que tenía, atención, $8.000 en tokens. O sea, una maldita locura porque yo no recordaba el proyecto para nada. Debía ser uno de esos proyectos que en preventa le metí $100 o 200 y me olvidé completamente, porque si fuera una inversión, digamos, hecha a posta, una inversión grande, me acordaría, pero nada más lejos. No me acordaba absolutamente nada, me sonó por ahí, escuché el nombre, metí el contrato, me apareció el token y tenía $8.000 y ya estaba el proyecto por aquí. Es decir, imaginaros si me llevo a acordar un poquito más arriba. Yo creo que incluso llegué a tener 20, 22, $24.000 y yo sin enterarme. Al final vendí eso por aquí, por esta zona, en la primera caída, creo yo, es que en $1 me suena, ¿no? Pero sí que sé que al menos había perdido la mitad de las ganancias por no haberme enterado. Imaginad si me llego a enterar cuando ya estaba en el suelo en pleno bear market. Pues bien, si miramos el último año, podemos ver de nuevo la misma estructura, porque vemos esta parte aquí roja. Voy a ponerlo en todo y voy a coger esto por aquí para que lo veáis mejor y de nuevo exactamente lo mismo. El primer suelo a finales del año 2022 subimos y aquí nos mantenemos, hacemos un segundo suelo por encima del precio del primer suelo. ¿Y qué ocurre en octubre de este año? De nuevo vuelve a explotar y doblamos su precio. Claro, es un proyecto que solamente ha hecho un por dos, que está consolidando en un rango que podría subir a los 0,74, $1 muy fácilmente, pero es que además tiene 200 millones de capitalización y le ocurre algo muy similar a Akash, y es que es un proyecto muy desconocido que no se ha esmerado mucho en la parte de marketing porque todo el dinero que le llega va para mejorar su tecnología. Y claro, aún no está listado en los exchanges más importantes del mundo que le darían ese potencial, ese empujoncito para multiplicar aún más su precio. Eso sí, vemos que está en Coinbase, que es algo bastante difícil y que solo consiguen aquellos proyectos que ya están registrados, semi-regulados, porque ya sabéis qué pasa con Coinbase, ¿no? Que para entrar ahí tienes que estar regulado hasta las trancas. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que entendáis sobre todo el por qué pueden ser buenas opciones. Pensad en toda la parte que os he comentado de los ciclos del mercado, los diferentes nichos, y son cosas que vosotros mismos podéis comprobar con esa herramienta muy básica, muy sencilla de las capturas de mercado, ¿no? Como las llamo yo, en CoinMarketCap. Si tenemos esa herramienta que nos va a ayudar a estudiar el comportamiento de los diferentes nichos del ecosistema de criptomonedas, ¿por qué no la vamos a utilizar? Y nada, recordad ahí abajo que estamos abriendo esa nueva comunidad de Telegram para todos vosotros, para estar full al 100% con todo lo que ocurre en el ecosistema de las criptomonedas, para aprovechar al máximo este posible bull run, también para todas las promociones que podamos sacar para vosotros como comunidad y todo eso, ¿vale? Reventad el botón de like si os ha gustado nuestro trabajo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.